Caracas, 18 de noviembre de 2004. Un estruendo interrumpe la rutina de la noche. Una muerte sacudió al país y activó una cadena de acusaciones, detenciones y versiones que hasta el día de hoy siguen en disputa. Les presento el caso de Danilo Anderson. Para continuar, vamos a conocer quién era Danilo Anderson. Era un ex dirigente estudiantil, abogado de la Universidad Central de Venezuela, graduado en el año de 1995, especializándose en criminología y leyes ambientales. Fue fiscal tributario entre los años 1993 y el año 2000. Fue el primer funcionario en abrir casos de delitos ambientales ocurridos en Caracas. En el año 2000 ingresó al Ministerio Público como fiscal auxiliar en el estado Sucre y ese mismo año fue nombrado fiscal quinto y cuarto nacional con competencia ambiental, momento a partir del cual se volvió un fiscal de alto perfil que participó a menudo en juicios políticos. Saltó a la palestra pública tras el golpe de abril del año 2002, cuando comenzó a investigar figuras de la oposición por delitos de rebelión civil. En el año 2004 se desempeñó como profesor del Instituto de la Policía Científica. Danilo Anderson, para unos un defensor de la legalidad, para otros un instrumento del chavismo para seguir a opositores. Pero, ¿a quién estaba investigando Danilo Anderson? Estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes contra el Estado venezolano. En ellos se encontraban decenas de políticos, abogados, empresarios, fiscales y exmilitares vinculados a la oposición chavista. Danilo Anderson, con 4 años de carrera en la Fiscalía General de la República, tuvo en sus manos los casos más importantes del país. A la hora de luchar por la justicia, él era el elegido. Estuvo encargado de los procesos contra los líderes opositores que participaron en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, los días 11 y 12 de abril. Llevaba el caso de los pistoleros del Puente Llaguno en Caracas. Acusó a 3 personas de disparar desde el puente en las protestas, pero esas personas después salieron en libertad. También tenía el caso del general de división de la Guardia Nacional, Carlos Alfonso Martínez, el uniformado que se declaró en desobediencia legítima amparado en el artículo 350 de la Constitución. Fue aprehendido después de que abandonó la Plaza Francia de Altamiras y se dirigió en moto por la autopista Francisco Fajardo hacia la Plaza Maradiaga en El Paraíso, para hacer un reconocimiento a los oficiales de la Guardia Nacional que se habían negado a utilizar la fuerza para reprimir las manifestaciones contra el gobierno, sin que existiera una orden de detención preventiva emitida por el Tribunal Supremo o gestionada por un fiscal. Funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, lo detuvieron y lo recluyeron en el helicoide, donde luego lo trasladaron hacia la Policía Militar en el Fuerte Tiuna. También llevaba el caso del alcalde del municipio Baruta, Enrique Capriles, por la manifestación frente a la Embajada de Cuba en Venezuela, ubicada en la urbanización Chuao de la parroquia El Cafetal del municipio Baruta del estado Miranda, donde desde tempranas horas de la mañana de ese día empezaron a llegar personas frente a la sede diplomática para protestar por la supuesta presencia de funcionarios públicos venezolanos en el interior de esa embajada. Algunas de las personas realizaron actos violentos, tales como dañar vehículos que estaban estacionados en la vía pública y cortar el suministro de los servicios públicos de electricidad y agua de la embajada. Enrique Capriles se dirigió a esa sede diplomática para exigirle a los manifestantes que respetaran las instalaciones diplomáticas y se abstuvieran de realizar cualquier acto que perturbara el orden público. Asimismo, llevaba el caso de Joao de Gobella. Poco se sabe de Gobella y de sus actividades políticas, hasta que en diciembre del año 2002 se hizo famoso de la peor manera posible, tras el ataque a la Plaza Altamira, donde fue capturado y trasladado a la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, para proceder a interrogarlo y dar curso a las investigaciones pertinentes. A Joao de Gobella se le dictaminó una pena de 29 años de prisión, condena que sigue cumpliendo actualmente. El caso de Manuel Arias, alias El Pollo Ronco, a quien era militante del partido de gobierno y que culpaban de disparar a un sindicalista llamado Númar Herrera en la Plaza Oleari durante la marcha del 1 de mayo de 2003, fue condenado a 18 años de prisión. El caso Carmonazo estaba en la etapa de citación e imputación a quienes firmaron el decreto Carmona, emitido el 12 de abril del 2002. Este decreto, conocido oficialmente como el Decreto de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, establecía lo siguiente: disolvía los poderes públicos, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo. Destituía a gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios electos, incluso a nivel regional. Nombraba un nuevo gabinete sin ningún respaldo electoral.
Si quieres saber más detalles sobre este decreto, déjamelo saber en los comentarios. Del caso El Ávila, solicitó una medida precautelativa para prohibir la entrada de las personas a pie o en vehículo al Parque Nacional El Ávila desde el 1 de marzo hasta el 15 de junio para neutralizar los incendios. Estas medidas buscaban proteger el ecosistema del Parque Nacional durante la temporada seca, cuando el riesgo de los incendios forestales era más alto. También llevaba el caso del dueño de la Universidad Santa María, el cual estaban investigando por supuesta evasión de impuestos. Y del caso de las terrazas de La Vega, la nueva urbanización residencial por deforestación del Parque Vicente Emilio Sojo. Antes del atentado, Anderson estaba estudiando posgrado en el Instituto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Su celular lo interrumpió 2 veces durante la clase. La noche del 18 de noviembre, Anderson conducía su camioneta Toyota Autana color amarillo. A las 9:35 de la noche, una bomba colocada debajo del asiento del conductor o debajo del vehículo lo detonó. Pasada 1 hora, las máximas autoridades del gobierno ejecutivo y judicial se encontraban en el lugar del suceso. El vicepresidente de la República, el alcalde mayor y el alcalde del municipio Libertador, representantes del Poder Electoral y diputados de la Asamblea Nacional, junto a la directiva del CICPC. En la reconstrucción del caso, dicen que el auto contenía C4, el cual fue activado a distancia. Esto era un crimen profesional. Pero, ¿qué dijo el gobierno? Isaías Rodríguez, fiscal general, expresó que este caso tiene todas las características de un acto de terrorismo con el cual se quiere intimidar al Ministerio Público para que no continúe con algunas investigaciones que pudieran establecer responsables. El C4 fue colocado debajo del asiento. En cambio, Jesse Chacón, ministro de Interior y Justicia, el fiscal Danilo Anderson había sido asesinado con una carga explosiva colocada debajo del vehículo. En este punto ya hay contradicciones o cambio de versiones por parte de las autoridades. José Vicente Rangel, vicepresidente de la República, dijo que esto fue un asesinato político que tiene como objetivo primordial amedrentar al Poder Judicial, y esto es un acto brutal de terrorismo. Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo: estamos claritos de quiénes fueron los responsables y por qué mataron a Danilo Anderson. También sabemos quiénes se favorecían con su muerte, y eso está en investigación. Solo esperamos que se haga justicia y que no quede impune este caso. Los abogados defensores indicaron que en el expediente no existían pruebas contundentes sobre la composición de la bomba que explotó, cantidad ni mecanismo utilizado. A su vez, los partidos políticos de la oposición venezolana también se pronunciaron, condenaron el asesinato. El dirigente Pompeyo Márquez, por su parte, expresó una condena categórica, independientemente de que Danilo Anderson haya sido un instrumento represivo del gobierno. No puede ser la solución un atentado terrorista. El cardenal Baltasar Porras expresó: estos hechos solo conspiran contra la democracia, el Estado de Derecho y la posibilidad de construir un país en paz. Pero, ¿cómo comienza la investigación? Todo inicia con una llamada anónima con una misteriosa voz que acusaba a los supuestos autores materiales, donde no hubo datos de quién llamó ni registros telefónicos. En pocos días, el gobierno anunció que habían 7 detenidos. 3 de ellos se le dictó privativa de libertad. Fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado a los hermanos Rolando Guevara y Otoniel Guevara y su primo Juan Bautista. El 20 de diciembre de 2005, Otoniel y Rolando Guevara fueron sentenciados a 27 años y 9 meses de prisión. Su primo Juan Bautista fue sentenciado a 30 años de prisión. El abogado Antonio López Castillo y el ex agente de la policía Juan Carlos Sánchez cayeron abatidos en supuestos enfrentamientos con la policía y en situaciones no claras, en incidentes separados. Testigos presentados por la Fiscalía: Giovanni Vázquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia, la organización colombiana paramilitar de extrema derecha. En el testimonio jurado del 29 de agosto de 2005, Giovanni Vázquez de Armas declaró que había participado en 2 reuniones para planificar el ataque contra altos miembros del gobierno venezolano. Su testimonio fue utilizado para condenar a los hermanos Guevara. 4 años después, negó la participación de los hermanos Guevara en el homicidio del fiscal Danilo Anderson. Giovanni Vázquez de Armas afirmaba haber estado en reuniones con los conspiradores en Panamá. Según esta versión, empresarios, políticos y periodistas, entre ellos Patricia Poleo, habían planificado el asesinato con apoyo internacional. Para ellos fueron emitidas órdenes de detención. Los hermanos de Danilo Anderson
Dicen que la misma noche de su muerte, personas entraron a su apartamento sin órdenes de allanamiento y se llevaron grandes cantidades de dinero en efectivo y de bienes que allí se encontraban. En la familia se generó una división por las opiniones que estaban, unos a favor de las investigaciones y otros en contra, diciendo que no había transparencia. Existían muchas preguntas. ¿Acaso hubo un montaje por parte del Estado? Pero todo comenzó a desmoronarse años después de que Giovanni Vázquez de Armas admitió haber mentido. Me presionaron, me pagaron para incriminar a los acusados. Los hermanos Guevara denunciaron torturas. Sus abogados hablaron de un montaje diseñado para justificar las represalias en contra de su posición. Sin embargo, en esta investigación hay muchos cabos sueltos. En el estacionamiento de la universidad donde estudiaba Danilo Anderson había un depósito para la basura. El mismo estaba ubicado cerca del puesto donde se había estacionado. Se ubicó después de su muerte un pantalón y una camisa talla XL sucia. ¿Será que esa evidencia fue sembrada? ¿Por qué no se volvió a hablar de ese tema? A Danilo lo estaban vigilando. 2 meses antes de su muerte mencionaba mucho el tema. No dormía bien y se asomaba por la ventana de su habitación. En cuanto a la alarma de su vehículo, una semana antes de su muerte tuvo muchas fallas la alarma de la camioneta y la mandó a reparar en un taller que quedaba al lado del edificio donde vivía. La camioneta que manejaba Danilo no estaba a su nombre, sino a nombre de un tercero llamado Sócrates Tinieco. Bienes del funcionario a nombre de terceros. Esto está sospechoso. Pero también se hablaba de una supuesta red de extorsión. El Ministerio Público dijo que esas acusaciones eran falsas. Las consecuencias políticas que iniciaron inmediatamente. El asesinato de Danilo Anderson fue utilizado para endurecer las leyes antiterroristas, justificar detenciones preventivas y deslegitimar a medios y opositores. Fue un parteaguas. Se aprovechó la conmoción para cerrar espacios de disidencia y controlar el relato. ¿Dónde están hoy los acusados? Rolando y Otoniel Guevara llevan más de 20 años tras las rejas, pese a denuncias internacionales y decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Siguen privados de libertad. La investigación jamás avanzó hacia nuevos autores materiales ni intelectuales. El expediente se estancó. ¿Quién mató a Danilo Anderson? ¿Por qué fue asesinado realmente? ¿Y quién se benefició de su muerte? 2 décadas después, el caso sigue siendo un espejo oscuro en Venezuela, donde la verdad es rehén de la política y la justicia una promesa incumplida. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a mi canal, activa las notificaciones y comparte este video para seguir viendo las realidades que enfrenta el mundo. Nos vemos en un próximo caso.